Bueno, entonces, como les decía, la idea es simplemente explicar un poco el desarrollo de las guías, mm, de la guía 3. Les voy a compartir mi pantalla. ¿Me confirman, por favor, cuando puedan ver mi pantalla? Ya, profe. Gracias. Bueno, como se habrán dado cuenta, la guía es básicamente una actividad en la que ustedes van a desarrollar eh, algunas exposiciones teniendo en cuenta la información que se presentó tanto en la guía 1 como en la guía 2, que pues es la información que corresponde a los temas de lo que era segundo periodo y bueno, que sigue siendo segundo periodo todavía. Son solamente 3 páginas, en cada una de ellas ustedes van a encontrar la fecha de entrega. Esto va hasta la semana del 2 de agosto de 2021. Los temas, pues como les digo, ya toda esta información, si ustedes quieren, la pueden sacar de las guías que les presenté, de la guía 1 y de la guía 2. Ahí está la información de todos los temas que aquí se presentan. Pero yo les recomiendo que investiguen un poquitico más, que busquen información adicional en Internet, si tienen acceso a Internet, que busquen información adicional en libros, de pronto en con los acudientes, de pronto con quien puedan, pero pues conseguir un poquitico de información adicional, no quedarse solamente con lo que yo les entrego, porque pues si bien yo les entrego la información que necesitan para desarrollar sus actividades como tal, pues no es tan completa, ¿no? Porque yo estoy limitado a un número de páginas que es máximo de 12 páginas, pero pues en internet ustedes van a encontrar información sin límite. Para empezar aquí, en biología, el tema que se va a tratar es sistema endocrino. La actividad es desarrollar una cartelera, una exposición. Y el tema que usted va a seleccionar, pues depende del último número de su documento de identidad. Entonces, si el último número de su tarjeta de identidad es 3, pues le tocará este tema. Si el último número de su documento de identidad es 0, pues le tocará este tema. Eh, es totalmente aleatorio el tema ahí. Usted simplemente pues depende, ay, perdón, este no era este, depende de su tarjeta de identidad, usted seleccionará su tema. Bueno, mmm, como les mencionaba, cada uno de estos temas pues ya se ha visto antes en las primeras guías. El primero que aparece aquí es señalización celular, que lo presentamos en la guía 1. Aquí tiene que explicar qué es la señalización celular, cómo funciona, para qué sirve, eh, en qué partes de pronto del cuerpo podemos darnos cuenta que hay señalización celular como tal, si es que hay una parte específica o si es que es en todo el cuerpo en general, qué son células emisoras, qué son células diana, qué son células no diana. Eh, pues lo mínimo que yo les pido aquí es que ustedes desarrollen una cartelera donde presenten el tema. Sin embargo, les adelanto que la cartelera no puede ser una Biblia ahí llena de texto donde usted se va a poner a escribir ahí un párrafo gigantesco de información que posteriormente va a leer, sino que simplemente es una herramienta de apoyo en la que usted tiene que, valga la redundancia, apoyarse para presentar, explicar su tema, para exponerlo de la mejor manera posible. Lo que me importa a mí es que usted sea capaz, con sus propias palabras, de explicarme el tema, de tener unos argumentos sólidos para cualquier cosa que usted vaya a decir y que tenga un discurso que sea convincente. Bueno, el segundo tema, formas de señalización celular. Ahí aparece señalización autocrina, paracrina, endocrina, sináptica y de contacto directo. Estas formas de señalización celular aparecen en la guía 1. Sin embargo, pues hay más formas de señalización celular. Ustedes pueden investigar algo adicional. Eh, Sistema endocrino humano.
generalidades, funcionamiento, la utilidad del sistema endocrino. También aquí debe usted mencionar algunos ejemplos de glándulas y de hormonas en el sistema endocrino humano, las que usted desee. Aquí lo que me interesa a mí es que explique en general qué es el sistema endocrino, para qué sirve, cuál es, cuál es su utilidad, y pues que mencione las glándulas, las que usted considere interesantes. El tema que aparece aquí para el número 7 y 8 es que explique a fondo, detalladamente, para qué sirven estas glándulas, la del hipotálamo, de la hipófisis, de la glándula pineal, de la glándula tiroidea. Que mencione cuáles son las hormonas que se producen en cada una de estas glándulas. ¿Listo? Que mencione para qué sirve cada una de esas hormonas que producen estas pequeñas glándulas, y cuál es pues la función que hacen esas hormonas en el cuerpo humano. Del mismo modo, en este último tema, se mencionan algunas glándulas como el páncreas, las glándulas paratiroideas, las suprarrenales y las gónadas. Usted tiene que mencionar cuáles son las hormonas que se producen en estas diferentes glándulas, cuál es la función, para qué sirven en el cuerpo, qué cosas hacen, si son, qué cosas positivas, negativas hacen en el cuerpo. El tiempo de duración de la exposición tiene que ser de 3 a 5 minutos. Menos de 3 minutos me dice a mí que usted no desarrolla el tema a fondo, que usted no está presentando la información de forma bien detallada, sino que está haciendo lo más rápido posible para salir del tema. Más de 5 minutos me dice a mí que usted no es capaz de hacer una síntesis del tema. Entonces, pues la recomendación es que estén ahí entre estos dos tiempos. Bueno, si usted quiere, además de la cartelera, de pronto, o si usted en lugar de cartelera quiere hacer de pronto alguna presentación de una forma diferente, no hay problema. Puede incluir imágenes adicionales de apoyo, puede hacer mapas conceptuales, puede incluir fotos, dibujos, lo que usted considere. Le recuerdo aquí finalmente que exponer no es leer, por lo tanto, pues usted no tiene que pararse frente a un texto a leerme el texto. Ustedes son estudiantes de grado octavo, ustedes les enseñan a leer en grado tercero, entonces yo a estas alturas asumo que usted sabe leer y eso no se lo voy a evaluar. Lo que le voy a evaluar es su capacidad de exposición, de explicar un tema, la capacidad que tiene usted para mostrarme a mí que sabe algo. ¿Listo? Y bueno, que sabe algo no solamente, sino que sabe algo respecto al sistema endocrino, las glándulas, cómo funcionan, cómo es que las señales se transmiten a través del cuerpo. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? ¿Todo claro en el tema de biología entonces? Sí, señor. Bueno, fácil. En ambiental, el tema que... este está mal. Este es el de sexto, creo. Sí, sí, sí. Qué pena, esto aquí está mal, aquí hay un error. El tema aquí son las alteraciones que causan la pérdida de la biodiversidad. ¿Vale? Esto me disculpo. Que utilizo la misma plantilla para todos los grados, sino que le cambio cositas ahí. Bueno, lo mismo, nuevamente. Otra cosa que se me olvidaba mencionarle. Para los chicos que vayan a la presencialidad, si esta semana volvemos a la presencialidad, la idea es que lleven materiales para que ustedes empiecen a desarrollar la parte de la cartelera al menos, o de lo que quieran desarrollar al salón de clase. Entonces, llevarían información, bien sea material impreso, bien sea información de libros o lo que sea, para ir planeando cómo es que van a hacer ustedes su cartelera y cómo es que van a hacer ustedes su exposición. Para los que estén en presencialidad, la exposición va a ser allá en el colegio. ¿Listo? Y para los que estén en virtualidad, pues pueden hacer el envío por el medio habitual, que es el correo electrónico, haciendo el video y pues la grabación. Bueno, respecto a este tema de ambiental, es alteraciones en los ecosistemas naturales. Es el tema que tratamos en la guía 1 y 2. En un caso era
alteraciones naturales y en el otro caso era alteraciones antrópicas, que son dos temas totalmente diferentes, aunque algunos que no leyeron bien la guía, pues pensaron que eran exactamente lo mismo e hicieron lo mismo en las dos guías. Eh, el primer tema que van a tratar aquí es alteraciones naturales que causan la pérdida de la biodiversidad. Aquí yo les menciono los dos que tienen que tratar a profundidad. Uno es inundaciones y el otro es erupciones volcánicas. Entonces simplemente tienen que explicar qué son las alteraciones naturales, qué efectos tienen en el ambiente, cómo las puedo reconocer y explicar a fondo en qué consisten estos dos tipos de alteraciones naturales. ¿Listo? Explicar muy a fondo con imágenes, ejemplos, efectos que causan en el ambiente como tal. Este tema 2 es exactamente lo mismo, alteraciones naturales, pero me va a tratar estos dos temas a fondo. Incendios forestales y deslizamientos de tierra. También son otras alteraciones naturales que ocurren normalmente en los ambientes, pero pues tiene unas consecuencias un poco diferentes a las que tienen estas dos, ¿no? No es lo mismo un incendio forestal que una erupción volcánica, aunque las dos tengan que ver con fuego como tal, los efectos, las consecuencias son totalmente diferentes. En el tema 3, alteraciones antrópicas, aquí ya estamos entrando a otro tema diferente, que causan la pérdida de la biodiversidad. Lo mismo, tiene que explicar qué son alteraciones antrópicas, qué características tienen, cómo las reconozco, qué efectos pueden tener en los ambientes como tal, y tiene que tratar en general cuáles son las causas de la pérdida de la biodiversidad en general. Tiene que mencionar cuáles son esas causas antrópicas que causan pérdida de la biodiversidad. Hay muchísimas, hay bastantes. Usted simplemente tiene que mencionarlas y explicarlas a fondo con sus ejemplos y con sus características. Aquí en el tema 4, alteraciones antrópicas, lo mismo menciona y explica muy a fondo este tema, pero en este caso usted va a tratar las consecuencias de la pérdida de la biodiversidad. No es lo mismo una causa que una consecuencia. La causa es lo que hace que ocurra una consecuencia. Por ejemplo, una causa puede ser, voy a darles un ejemplo aquí, el humo de los vehículos, el humo de los buses, de pronto el humo de algunos carros muy viejos. Esa es una causa que causa la consecuencia, que es contaminación en el aire o calentamiento global también, por ejemplo, o smog o toxinas en el ambiente. Esa ya es la consecuencia. A causa de que hay algunos buses que están botando humo, pues hay una consecuencia que es calentamiento global, smog en las ciudades o contaminación en el aire. No sé si me hago entender. ¿Me hago entender o de pronto hay dudas respecto a esto? No, profe, todo está bien. Vale, perfecto. ¿Nadie más habla? María José me habla solamente. Y por último, este tema, ¿cómo prevenir las alteraciones naturales y antrópicas de la pérdida de la biodiversidad en el planeta? Esta parte ya es un poquitico más de investigación, aunque pues si bien uno con base en las guías uno puede sacar conclusiones de qué se puede hacer, yo le recomendaría que al que le toque este tema, investigue un poquitico más a fondo, busque información adicional, eh, que le permita a usted presentar este tema como tal, que le permita a usted hablar con mayor propiedad y con más bases respecto a qué cosas se pueden hacer para prevenir algunas alteraciones naturales. Si bien las alteraciones naturales son un poco más del ambiente como tal, de las características que tiene el ambiente, hay algunas cosas que se pueden hacer para menguar eso. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo de una alteración natural y de qué puedo hacer yo para prevenir que esta alteración ocurra. Uno de los ejemplos son las inundaciones. Las inundaciones son muy comunes a los bordes de los ríos, por supuesto, o en zonas también costeras ocurren mucho, pero en las zonas ribereñas, que eso hace parte de los ríos, es muy común que ocurran cuando hay temporadas de lluvia muy intensas en las montañas
eh, cuando pasan estas cosas o cuando hay deshielos, pues los ríos aumentan su caudal y cualquier tipo de población o cualquier tipo de ecosistema que se encuentre al lado y lado del río se ve inundado durante una temporada. Una de las cosas que se puede hacer para prevenir esto es la siembra de árboles a los lados de los ríos, en las zonas ribereñas. Qué hacen estos árboles? Pues además de generar una barrera natural, utilizan el agua y encauzan el río como tal. De esta manera, si bien es cierto que no se puede prevenir al 100% que ocurran las inundaciones, por lo menos el terreno va a estar preparado para que cuando el agua aumente en su caudal, las consecuencias sean menos negativas en el ambiente como tal. En los ambientes naturales eso se autorregula, porque pues los árboles crecen y normal, no pasa nada. Pero en ambientes humanos, como lo son los pueblos, las ciudades, eh, los, los grandes asentamientos humanos, pues al ser humano le encanta echarle hacha a los arbolitos o ir a cortar algo de madera, de guadua en general, y pues eso tiene una consecuencia también. Nuevamente, de 3 a 5 minutos, pueden utilizar materiales adicionales. Si ustedes quieren hacer maquetas para presentar su tema, háganlo. Si quieren hacer carteleras adicionales, háganlo. Si quieren colocar imágenes de apoyo, colóquenlas. Cualquier información, cualquier material que ustedes quieran utilizar de apoyo, por mí bienvenido. Entre más desarrollo haya en su exposición, pues voy a tener una mejor apreciación de su trabajo. ¿Listo? Eso hace la diferencia entre un trabajo que es aceptable y un trabajo que es excelente. ¿Alguna duda, alguna pregunta aquí? No, profe. Bueno, No, señor. gracias. Ahora vamos al último tema a tratar aquí, que es respecto a la cinética de los sólidos, líquidos y gases. Nuevamente es una pequeña exposición simplemente respecto al tema. Los temas son, primero, teoría cinético-molecular y estados de agregación de la materia. Explicar qué es la teoría cinético-molecular respecto a todos los estados de la materia, en qué consiste, qué información me da esto respecto a la materia y en general, pero va a hacer énfasis en la cinética molecular de los sólidos. ¿Listo? Recuerden, muchachos, ustedes son pelados de grado octavo. Ustedes ya no me pueden salir a mí con que, sólidos, sólido es una piedrita, un hielito. No, eso no, se lo aceptaba en sexto por allá sin ningún problema porque pues no había un desarrollo académico respecto a este tema. Pero en este momento ustedes tienen que estarme hablando del comportamiento de los átomos y de las moléculas dentro de los diferentes estados de la materia. ¿Listo? ¿Cómo es que se comportan esas moléculas en los sólidos? ¿Qué características tienen? ¿Qué efectos tienen cosas como la temperatura, como la presión? ¿Listo? En los diferentes estados de la materia. En este caso, en el caso del primer tema, principalmente de los sólidos. En el caso del segundo tema, principalmente de los líquidos. Y en el caso del tercer tema, principalmente de los gases. Los gases son los que tienen de pronto un poquitico más de desarrollo porque son un poco más complejos al ser tan cambiantes, teniendo en cuenta condiciones ambientales, pues aquí el énfasis va a ser, este trabajo va a ser un poco más, tiene que ser un poco más completo. En el tema 4 tiene que explicar en qué consiste cada una de las leyes de los gases que se mencionan en las guías, la ley de Boyle, la ley de Gay-Lussac y la ley de Charles, características de los gases en las diferentes condiciones, ejemplos de cada una de las leyes, imágenes donde se represente en qué consiste cada una de las leyes y usted debe explicarme muy bien cómo era que estos autores consideraban que se comportaban los gases teniendo en cuenta las diferentes características del ambiente, como lo son temperatura, presión y volumen. ¿Listo? Eso me lo tienen que explicar muy bien. Y pues colocar muy bien encausados sus ejemplos.
Por último, curvas de calentamiento y enfriamiento y diagramas de fases. Explicar muy bien qué son estas curvas, para qué se utilizan, qué información me dan, y lo mismo respecto a los diagramas de fases. Hacer también los ejemplos, las imágenes, explicar con una imagen bien detallada eh, qué es lo que significa cada una de las partecitas de la curva de calentamiento, qué significa cada partecita de las curvas de enfriamiento y qué significa cada partecita de un diagrama de fases. La exposición tiene un tiempo de 3 a 5 minutos, lo mismo de siempre. Si quiere hacer maquetas respecto a lo que usted va a presentar, carteleras o imágenes de apoyo, utilícelas. ¿Listo? ¿Dudas, inquietudes aquí? ¿O todo sigue claro? Excelente. Todo Vamos claro, en. profe. Bueno, muy bien. Esto es sencillito. Esto es simplemente mostrarme que aprendieron algo de las guías 1 y 2. Ahora vamos al siguiente, que es el de ética. Para esta actividad de ética, principalmente el tema es la entrega, la ayuda y la adaptación. Es básicamente una actividad con base en una lectura. Es muy parecida a la actividad que hicimos en la guía 3 en realidad, solo que esta vez utilicé un cuento colombiano de Gabriel García Márquez, que me pareció muy interesante para este contexto. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? Sencillo, simplemente leerse el cuento y con base en el cuento desarrollar esta pequeña actividad y presentármela. Primero, explicar qué sucede en la historia. Explicar claramente qué es lo que pasa en esa pequeña historia y por qué cree usted que sucede lo que sucede en ella. ¿Qué opina usted de la gente del pueblo? Si alguna vez ha pasado algo similar en su barrio, en su ciudad o en su país, y explique, pues en el caso de que haya sucedido algo similar. Por similar no me refiero a que ocurra la misma situación del pueblo, ¿no? Me refiero a que ocurra algo relacionado con el tema de lo que es este cuento. En este caso, si ustedes lo leen bien, se van a dar cuenta de que el cuento tiene una temática principalmente basada en lo fácil que las personas se dejan influenciar por lo que dicen otras personas. Y yo creo y asumo, básicamente porque lo he visto en el mismo colegio donde ustedes estudiaron, que a veces un estudiante dice algo y los demás se dejan influenciar por lo que ese alguien dijo, ¿cierto? Eso es muy común. Entonces nadie me puede decir aquí, no, a mí nunca me ha pasado nada en mi barrio, nunca ha pasado en mi ciudad tampoco, en mi país tampoco. Porque yo he visto que eso pasa, incluso pasaba en 7-4 cuando estábamos en la presencialidad, por lo tanto asumo que en algún momento de su vida algo similar le ha pasado. Tercero, esta es como la parte más del hacer como tal. Tiene usted que elaborar un librito de una historieta. En este caso, pues no le estoy poniendo número de páginas, pero pues al ser un librito, yo asumo que una historieta no puede tener una sola página, ¿cierto que no? ¿Cierto? El librito que usted va a desarrollar lo va a hacer con su portada, una portadita ilustrada, una breve introducción, donde usted va a explicar brevemente, primero que todo, el cuento como tal, el cuento que se va a presentar, o el tema que se va a presentar en el cuento, ¿listo? Y el desarrollo de la historia o de la historieta, es decir, ahí es donde usted empieza a colocar los cuadritos. Esa historieta tiene que estar basada en este cuento, ¿vale? Usted tiene que colocar en cada uno de los cuadritos el desarrollo de este cuento como tal. Y al final, comentarios de su parte. Estos comentarios tienen que ir enfocados en este tema, con relación en la entrega, la ayuda y la adaptación, porque ustedes se van a dar cuenta aquí también que pues hay personas que se dejan influenciar muy fácilmente de lo que los otros dicen y esto no les permite adaptarse a las condiciones reales de lo que está sucediendo en el pueblo como tal. En este caso en el pueblo, ¿no? Pero pues en otro caso puede ser en su salón de clase, puede ser en su barrio, puede ser en su propia casa, en el país.
Entonces, estos comentarios tienen que ir respecto a esto, respecto a cómo a partir de la historia usted puede sacar conclusiones respecto a lo que es la entrega, la ayuda y la adaptación a diferentes circunstancias. ¿Listo? Eh, no sé si hay alguna pregunta respecto a esto o hay alguna duda. No, profe. Bueno, perfecto. Pues muchachos, este es el tema, lo que viene a ser la actividad de la guía 3. Es la información que tenía para presentarles. Si no hay más dudas, si no hay más inquietudes, yo creo que podemos dejar por aquí, pero pues igual son libres de preguntar lo que consideren necesario. Voy a dar por terminar la grabación aquí.